Pinturas Gliden. Real es lo que hacemos. Presenta. La semana pasada tratamos el café y la antepasada habíamos tratado el trigo, el maíz, la soya. Y vamos esta semana por petición de ustedes que nos escriben y nos solicitan algunas veces temas importantes que ustedes entienden así, que nosotros pues lo entendemos así también. Vamos a hablar del cacao, vamos a hablar de cómo se coloca un contrato futuro del cacao, dónde se negocia el cacao y qué tan importante es el cacao como commodity. Vamos a hablar también del análisis fundamental y técnico, de cómo un profesional en bolsa entra y compra una acción en Wall Street o en cualquier bolsa del mundo, qué tipo de información usted como profesional de bolsa debe ver y cuándo debe de entrar, analizar la tendencia, el análisis fundamental, el análisis técnico, las noticias y cómo se coloca esa orden, qué usted debe seguir, qué usted debe de hacer para entrar en el tiempo correcto y a la hora correcta. Vamos a ver el Dow Jones Index, hasta dónde llegó, si continúa su tendencia alcista, y vamos a ver los riesgos de la economía mundial y también en 2 décadas cómo han cambiado los tiempos desde el año 2010 al 2020, que nosotros podemos ver en los mercados, qué nos dejan los mercados, cuál es la diferencia entre una década y la otra. Así que no se vaya, el ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, además de que los mercados esta semana, pues el Dow Jones Index explotó, queremos antes de ver el análisis técnico y fundamental y ver la tendencia que debemos seguir y cuál sería la probable tendencia también de la economía real a través de los mercados. Vamos a ver un commodity muy importante, en este caso el cacao, cómo se negocia el cacao, cómo se coloca un contrato futuro, y los vemos, cerró en 2056. Ese cacao, el cacao se cotiza en 2 mercados, en el London Commodity Exchange y en New York, o sea, en London, en Inglaterra y en Nueva York. Ahí lo vemos que abrió a 2053, su precio más alto 2071, su precio más bajo 2053 y cerró en 2053, en ese caso cuando yo tomé la muestra. Tiene un open interest de 63.106 contratos abiertos, y eso le agregamos siempre 2 ceros, y una opinión de compra de 100%. El cacao ha producido, en este caso la cocoa, evidentemente le decimos cacao a la cocoa, ha producido un 28% de beneficio en lo que resta del año y estuvo moviéndose en un rango entre 1.602 y 2.071. Técnicamente hablando está en su precio más alto en lo que va de temporada. Es una parte positiva para los profesionales que le interesa participar de los contratos futuros de la cocoa o del cacao, como nosotros le queremos llamar. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos las especificaciones de ese contrato de
Háblamelo un poquitico más. El nombre Cocoa número 7, su símbolo CA, Exchange, ahí lo vemos, su ticket symbol exchange el C, y se negocia en el exchange LCE, London Commodity Exchange. Los meses que se negocia la cocoa son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Y a cada mes se le agrega una letra. O sea que si usted va a cotizar el ticker symbol CAH, significa que usted está comprando la cocoa para el mes de marzo. Si compra el ticket symbol CAK, entonces está comprando la cocoa, el contrato futuro para el mes de mayo. Cuando compra el N, el CAN, está comprando el contrato futuro para el mes de julio y así sucesivamente. Las unidades en las que se negocia son en 10 toneladas métricas. En este caso particular, el tick size, el tamaño de esa transacción, viene dado en GBP, en GBP, o sea, Gran Bretaña Pounds, en libras esterlinas, porque este contrato se negocia en la bolsa de London, en el London Commodity Exchange. Y evidentemente ahí podemos ver claro que dice que tiene $1 por tonelada métrica, 10 dólares cada contrato. Entonces, para usted negociar ese, ¿cuál es el movimiento del día del contrato de la cocoa? No tiene movimiento límite. Usted tendría que preguntarle a su puesto de bolsa cuál sería el movimiento que se va a mover ese día la cocoa. Y las horas de transacciones son entre las 9 de la mañana y las 4:50 de la tarde, hora de London, evidentemente, GMT. O sea que no es la hora del este nuestra, sino hora de Inglaterra. Y el último día de transacción de ese contrato futuro, dice ahí, 11 business days immediately prior to the last business day of the delivery month. O sea, 11 días laborables inmediatamente antes del último día que se hace el delivery de ese month. O sea, ya usted sabe que si usted va a cerrar esa posición, debe de contar 11 días laborables antes del último día de transacción. Y el Future Unit serían 10 libras esterlinas y el Option Unit también 10 libras esterlinas. Esa es la forma de cómo se coloca un contrato de cocoa en el London Commodity Exchange. Recuerde que se negocia en dos mercados, en el mercado de Inglaterra y en el mercado de Nueva York. O sea, usted tiene que saber cuál es el contrato que usted va a comprar. Cambian algunas cosas, algunos ticket symbol, pero los meses de negociaciones son los mismos. La única diferencia entre uno y otro, que para London este viene dado en libras esterlinas, al final usted tendrá que hacer la transacción del swap entre dólares y libras esterlinas, y que el de Nueva York viene dado en dólares, pero todos se negocian en dólares. La única salvedad es que el que te compre en London va a tener que ser el cambio a dólar. Esa es la forma correcta de cómo se negocia el mercado futuro para la cocoa. Colóqueme la siguiente gráfica, la número 3, señor director, para que veamos la oferta. Dice, the world production of cocoa beans en el 2017-2018, crop year rose, creció para 11.5%, 5.201 millones de toneladas métricas. Y el productor mayor de cocoa del mundo es Costa de Marfil, Ivory Coast, o sea, con un 39.1% de producción, millones. Y el segundo productor más grande del mundo es Ghana, para el 2017-2018, le sigue Indonesia con 12.7, Nigeria con 6.3, Camerún 5.7, Brasil 4.5 y Ecuador un 4%. O sea, fíjense que nos estamos dando cuenta cuáles son los mayores productores de cocoa en el mundo. Costa de Marfil. O sea que si hay un evento que afecta a Costa de Marfil, evidentemente va a afectar la producción de cocoa. Y los mercados inmediatamente se ponen nerviosos, aumenta el precio. Entonces, conocer los eventos naturales que pueda pasar en la Costa de Marfil, en Ghana, en Ecuador, en Brasil, pues nos van a dar a nosotros una idea de hacia dónde se va a mover ese commodity tan importante que es la cocoa, el cacao, porque nos dice a nosotros
cuáles son los problemas fundamentales que podría afectar el desempeño en la bolsa de ese commodity, ya sea una menor producción, una menor oferta o una mayor demanda, pero sí ya sabemos cuáles son los países principales que producen más cacao, más cocoa. Entonces, el mayor consumidor del mundo es la Unión Europea. Entonces, prácticamente con un 40% de la producción mundial consume la Unión Europea. Entonces, si nosotros tenemos que aumenta la libra esterlina en la bolsa de Inglaterra, pues vamos a tener un aumento de los precios del cacao. Porque hay un mercado en el London Commodity Exchange que determina hacia dónde se va a mover ese mercado futuro, aparte del de Nueva York. Claro está, son mercados que están sincronizados y que el análisis técnico para ambos es el mismo, pero nosotros debemos de saber cuáles son los factores que van a perjudicar, que van a afectar, que van a incidir en los precios de este commodity. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos la importancia del cacao. Ahí los vemos como uno de los productos agrícolas más relevantes en la producción. Es utilizado como materia prima para la obtención de diversos productos de la industria de alimentos. El residuo pulverizado, que también se llama cacao, es la materia prima a partir de la cual se fabrica el chocolate, confitería y las bebidas. La grasa manteca de cacao, que las semillas contienen una gran cantidad, se utiliza en la fabricación de medicamentos, cosméticos, la farmacéutica y jabones. Su importancia en la economía de la colonia fue enorme, ya que era uno de los productos del continente más codiciado por los europeos. O sea que cuando aumenta el precio, aumenta la farmacéutica, aumenta los jabones y aumenta otros productos. Entonces, por eso es que la materia prima es tan importante. Entonces, cuando usted determina la tendencia de este commodity, usted va a determinar la tendencia de muchos artículos finales que al final serán más caros o más baratos. Entonces, es importante la bolsa para usted determinar la industria del cacao, si usted es productor de cacao, por supuesto que sí, porque la bolsa es la que determina el precio de ese commodity. La bolsa es la que determina qué tanta incidencia va a tener ese commodity en la farmacéutica, en los jabones, en otras áreas que incide el cacao, ese solo commodity. Entonces, es muy importante, es de vital importancia que usted conozca la tendencia de ese commodity. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el análisis técnico. Acércala un poquitico más. Ahí los vemos explotando el cacao, definitivamente, subiendo con una tendencia muy poderosa. Bájalo un poquitico más, señor director. Muy poderosa, tiene un pivot point en 2510, 2617, o sea que si toca 2617 nos va a dar una extraordinaria entrada de compra de nuevo el cacao. ¿Le interesa a Luis Fernando García este precio? No, este precio no, porque ya está sobreextendido, ya ese commodity se fue, ya ese commodity explotó. Todo lo que contenga cacao, usted lo va a comprar mucho más caro ahora en el supermercado. Todo, absolutamente todo, porque ha subido alrededor de un 28% en la bolsa. Entonces, como tiene tanta incidencia y es un producto de consumo masivo, pues todo lo que contenga esta materia prima va a subir de precio. Entonces, por eso la importancia de nosotros determinar cuál será la tendencia de la materia prima en la bolsa y de los principales commodities, o algunos de los principales commodities. Vamos a ver una lista de 95 commodities físicos que se negocian en la bolsa. Son cientos, pero usted necesita solamente conocer 21 o 30 commodities, lo que usted quiera conocer, pero es importante que usted sepa hasta dónde se extiende esa lista y qué tan importante es conocer la lista de estos commodities para usted determinar cuál será el comportamiento de su vida, porque todo depende de la bolsa, lo hemos dicho. Colóqueme la gráfica número 6, señor director, para que veamos esos commodities y amplíela más. 95 commodities físicos, amplíela más para que se pueda leer. Mire, obsérvalo ahí, ahí tenemos el aluminio, la manzana, el arsénico, la mantequilla, el calcio, el cemento, la carne de ganado, el carbón, el cobalto, la cocoa. También tenemos por aquí
la tasa de interés, ábralo ahí, donde dice Interest Rate USA, Interest Rate Worldwide. O sea, la tasa de interés en Estados Unidos y la tasa de interés alrededor del mundo es un commodity también, porque se negocia en la bolsa. La única diferencia entre el cacao y la cocoa es que ese commodity, la tasa de interés, es directamente con el dinero, con el valor y el precio del dinero. En este caso del dólar, ahí vemos la soya, el silver, la leche, o sea, el platino, el arroz, todo, absolutamente todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Entonces, yo quiero que le preguntamos a usted, yo quiero que usted me diga, ¿qué usted no usa de eso todos los días? Cuando usted se levanta, ¿qué usted no usa de esto? Todo, prácticamente todo. Usted va a usar por lo menos el 60% de esos commodities. Entonces la vida misma depende del comportamiento de la bolsa. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos el resto de los commodities. Amplíala un poquitico más, para que podamos verlo. Ahí los vemos. Fíjese, el papel, la pina bora, azúcar, el té, el titanio, el tabaco, todo pasa por la mano de la bolsa. El zinc, el cobre, el café, el coco, el cobalto, o sea, no hay nada que se negocie, no hay nada que genere recursos, que genere divisas, que genere riqueza, que no pase por la mano de la bolsa. Todo pasa por la mano de la bolsa, todo es fiscalizado en los mercados. Por eso que los mercados son tan importantes. Y hemos dicho muchas veces, y vamos a ser reiterativos con esto, no importa si usted pertenece a la rama de las finanzas o a la rama de la economía y usted desconoce estos commodities, cómo se negocia esto en la bolsa, usted tiene serias limitaciones, muchas limitaciones. Usted estará sujeto a que alguien le diga cómo va a subir esto. Usted va a tener que estar sujeto a que alguien le diga cuándo comprar y cuándo vender, porque los mercados lo deciden todo. Entonces, si los mercados lo deciden todo, ¿qué es lo que saben los G7 que nosotros no sabemos? Pues bolsa de valores. Es una de las razones por la cual nosotros hemos implementado nuestro seminario en mercados futuros, en el dólar, cuándo sube, por qué sube, el comportamiento de la divisa, para que usted tenga la información de primera mano. No importa lo que usted haga en la vida, el mercado se va a mover con usted y sin usted. El mercado se va a mover conmigo y sin mí. O sea, es un sistema. Y ni lo va a cambiar usted, ni lo voy a cambiar yo. Y su empresa, desafortunadamente, depende del movimiento de los mercados. Su empresa no es importante para la bolsa, porque usted no tiene incidencia en la bolsa. Ahora, la bolsa sí tiene incidencia en su empresa, porque la bolsa negocia la materia prima que usted usa, no importa cuál sea, la bolsa le pone el precio, sea directamente o indirectamente, ya sea a través de la tasa de interés, a través del tipo de cambio o a través del commodity físico directamente. Entonces, si usted como empresario, si usted como industrial no le importa esto, pues prepárese entonces, cuando venga una empresa que se cotice en bolsa y que tenga los mismos productos que usted vende, prepárese a desaparecer del mercado. No hay forma que usted se pueda sostener en los mercados. Porque mientras usted tiene que vender el producto final terminado, ellos ganan dinero en la bolsa comprando la materia prima y le bajan el precio a la mitad a su producto final. Usted puede ser propietario de todas las propiedades que usted tenga. Y si la venta se la bajan a un 40, un 50, un 60%, usted tiene un elefante blanco, porque sus gastos se van a incrementar y sus beneficios se van a reducir a la mitad o más de la mitad. Lo que pasa con las grandes empresas cuando no entran a la bolsa y llega una empresa que la destruye. Entonces, por eso es que es importante conocer el mercado de la materia prima, el mercado accionario, porque la bolsa nada más no es para invertir. Ese es un renglón nada más. La tasa de interés que usted paga a la bolsa le pone el precio, ya lo vimos. Es un commodity directo, cash. El valor del dinero, el precio del dinero. Y la bolsa le pone el precio a ese dinero que usted va a pagar, a esa tasa de interés que usted va a pagar por lo que usted quiera. Entonces, es importante, es vital, es de vida o muerte para usted conocer esta información. Porque las grandes corporaciones tienen profesionales en bolsa analizando el mercado todos los días. Los bancos internacionales de Wall Street tienen profesionales en bolsa analizando el mercado diario. Y nosotros no lo tenemos,
Por eso le hemos dicho al gobierno que es el responsable, junto a la Bolsa de Valores, a la Superintendencia de Valores y el Banco Central, a promover la cultura bursátil. Y que en vez de nosotros tener 200.000 bancas de apuestas, debiéramos tener 200.000 puestos de bolsa para incentivar el ahorro. Para si usted juega 10.000 pesos, pues juegue 1.000 nada más y deposite 1.000 en un bono corporativo. Y nosotros le garantizamos que cuando usted se ahorra eso y multiplica su dinero, al final del día, pues tendrá más dinero en su bolsillo. Pero no tenemos esa opción, porque desconocemos esta información y nadie la quiere dar, porque es una información que genera mucho dinero. Entonces, es más fácil que los países nuestros sean ignorantes y que no les interese la bolsa. Siempre nos mandan a un representante del fondo, o nos mandan un representante del BI o del Banco Mundial, pero nunca usted ha visto en los periódicos, nunca que nos han mandado un profesional en bolsa que nos enseñe cómo se negocia esto en la bolsa. No lo van a hacer nunca, porque ese es el gran negocio del capitalismo, que usted sea un ignorante, que usted dependa de ellos, que usted sea un consumidor, nada más. Usted tiene esto, tiene las redes sociales, vamos a ver el precio de esas corporaciones. Entonces, mientras más ignorantes somos, mientras más tontos somos, los tontos útiles, entonces ellos nos usan más porque nosotros consumimos lo que ellos producen. Y ellos no tienen que producir nada. Lo único que tienen que hacer es irse al mercado y comprar contratos futuros y quitarnos la producción nuestra. Ahora, ellos no tienen la culpa que nosotros seamos ignorantes. Ellos no tienen la culpa que a nosotros no nos importe la bolsa. Ellos no tienen la culpa que nosotros seamos apáticos a esto. Y por cada día que pasa y usted no entra a la bolsa, es un día menos de vida que le queda a su corporación y a su empresa. Eso escríbalo ahí, póngalo en la fecha de hoy, que si viene una empresa que se cotiza en bolsa, los días de su corporación están contados, como pasó con la Presidente, que la compró una firma que llegó con 99.000 millones de dólares y los días de la Presidenta estaban contados y los días de su empresa van a estar contados porque nosotros tenemos acuerdos bilaterales con todos los países y ellos controlan los mercados y son los dueños de la información porque a nosotros no nos interesa esta información. O sea, que si usted no puede ver esto con los ojos del alma, entonces prepárese a perder su empresa. Dicho esto, vamos a ver cómo el Dow Jones explota y la política internacional, los vemos, el Standard & Poor's 500, su precio más alto, su punto más alto, el Dow Jones también y el Nasdaq también. Pero no solo eso, sino que tenemos la extensión más grande jamás vista de la economía norteamericana de 124 meses de expansión y también la creación de empleo por su periodo más largo y prolongado. 109 meses consecutivos, o sea, meses positivos. O sea, una explosión, es una locura cómo se está comportando el mercado, aparte de los riesgos que tenemos, porque hay muchísimos riesgos, porque estamos alcanzando topes históricos nunca antes vistos en los mercados, y eso, mientras más caros están los instrumentos financieros, mayor es el riesgo. Mientras más difícil es comprar una acción que esté muy costosa, mayor es el riesgo. Y ya los bancos centrales comenzaron a recoger su dinero. La deuda externa global alcanza prácticamente trillones, lo vamos a ver más adelante. Colócame la gráfica número 9, señor director, para que veamos el Dow Jones Index, cómo explota cuando tomamos la muestra, 27.857, otra semana positiva, con prácticamente 176 puntos más cuando yo tomé la muestra, o sea, una explosión total en su punto más alto histórico ahora mismo el Dow Jones. Borra temporalmente, momentáneamente, una posible recesión de la economía global a través del mercado accionario. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el Dow Jones? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, el mercado nos da a nosotros señales de hacia dónde se va a mover. Le hemos dicho que esto es la radiografía de la bolsa. Es lo mismo cuando usted va al médico, que el médico ve un electrocardiograma suyo,
sabemos, ese médico sabe hacia dónde se va a mover su corazón porque tiene un electrocardiograma. Pues entonces el análisis técnico es la radiografía del mercado, nos dice a nosotros hasta dónde se va a mover ese paciente, si está sobreextendido, si ese corazón está muy agitado, si está muy acelerado. Entonces se toman medidas que aplaquen esa presión en el corazón. Eso es como cuando tiene la presión alta. El médico tiene que bajarle la presión, el mercado tiene la presión alta, hay que bajarle la presión a ese mercado. ¿Y cómo se le baja la presión? Bueno, sacándole dinero. Entonces, si los bancos centrales comienzan a retirar dinero del mercado, le están bajando la presión al mercado. Esa presión arterial comienza a disminuir, aunque esté subiendo la bolsa. Usted no se da cuenta, pero ellos sí saben lo que están haciendo. Entonces, vamos a ver la cantidad de acciones que hay en Estados Unidos y en la parte doméstica, los vemos 226.803 acciones, o sea, 95.448 acciones domésticas y 131.355 internacionales. Una locura. Entonces, ¿cuántas acciones tenemos nosotros cotizando en Wall Street? Ni una. Entonces, no es verdad que la República Dominicana se va a desarrollar si no entra al mercado de valores. No es verdad que bajo este esquema vemos 226.000 corporaciones en la bolsa de Estados Unidos y nosotros no tenemos una. Somos un país pobre, pero que queremos ser ricos, pero ningún país es rico si no entra a la bolsa. ¿O por qué son ellos los G7? Porque son los dueños de los mercados, son las bolsas más poderosas del mundo. Y ya vemos que el privilegio de un empresario, el privilegio de un industrial norteamericano, europeo, japonés, es llegar a la bolsa. Porque es lo que le permite capitalizarse sin deudas y crecer y expandirse. Nosotros ¿qué somos? Consumidores. Consumimos lo que ellos hacen. Y ellos no tienen que producir nada, ellos se van a los mercados y lo compran todo. Somos consumidores nada más. Colócame la gráfica número 11, señor director, para que veamos qué está haciendo la Reserva Federal, sacándole la presión arterial a ese paciente. Ahí los vemos, la Reserva Federal va a comprarse, ya está comprando 60.000 millones de dólares mensuales en Treasury Bills, de Short Term Bills. O sea, que le está sacando dinero al mercado. Y no le dijimos que ese paciente tiene la presión alta y que hay que bajársela. Y a este paciente le bajamos la presión sacándole dinero. Bueno, pues entonces la Reserva Federal, lo mismo que el Banco de Europa, comienzan a bajarle la presión al mercado. Nadie se da cuenta, pero los mercados sí lo saben, esa información. Entonces, esa información se va a filtrar en el mercado alrededor de 12 a 18 meses. Ya los fondos de cobertura tienen menos dinero líquido en su bolsillo. O sea, se está creando un panorama de crisis, porque lo hemos dicho siempre, que ellos son los que causan la crisis, porque grandes crisis, grandes beneficios. La crisis del 29 la creó el sistema. La crisis del 87 la creó el sistema. La crisis del 2000 la creó el sistema. Y la crisis del 2008 también la creó el sistema. Y esta crisis que va a llegar también la va a crear el sistema. Pero ellos no tienen la culpa que nosotros no nos interese la bolsa. Ellos no tienen la culpa que ellos toman medidas y nosotros no nos damos cuenta, solamente acertamos cuando ya la crisis está. Viene un tsunami y sabemos que viene un tsunami y que está a 5.000 millas de distancia, pero él va a llegar, esa ola va a llegar, porque ya arrancó el tsunami. Comenzó a sacársele dinero al mercado, el mercado está subiendo, es cierto eso, pero se le está sacando dinero. ¿Cómo sube? ¿Se podrá sostener ese mercado sacándole liquidez al mercado? ¿Se podrá sostener la bolsa, el mercado accionario, sacándole dinero a la bolsa? Es imposible sostenerse en el tiempo. Por eso le decimos que esa información se filtra de 12 a 18 meses. Colócame la gráfica número 12, señor director, para que veamos los fondos de cobertura ya. Tienen menos dinero cash en su punto más bajo por los 6 años. O sea, fíjense que el averaje es ahí, en esa línea roja. 4.5%, está por debajo ese averaje de los fondos de cobertura, o sea, en 6%, en su punto más bajo por los pasados 6 años. Es una parte crítica, porque los fondos de cobertura
son los que manejan los fondos de pensión de los ciudadanos del mundo y básicamente de Estados Unidos y de Europa, porque lo invierten en la bolsa. Entonces, si ellos tienen menos dinero para soportar el mercado, entonces ellos seguirán del mercado. Los bancos centrales sacándole dinero al mercado, pues entonces el mercado va a tener que resentirse, va a tener que contraerse. ¿Y qué están haciendo los profesionales en bolsa? Pues haciendo short selling. O sea, prepárese para el impacto, que viene un impacto demoledor, destructivo en los mercados. Colócame la número 13, señor director, para que veamos la línea de impacto. 203.598 contratos cortos se agregaron a la bolsa de valores. O sea, los profesionales de bolsa apostando a que el mercado va a colapsar. 203.000 nuevos contratos. O sea, póngase en posición de impacto, porque va a explotar. Y cuando explote, va a ser duro. No hay forma de cómo se pueda sostener. Hay mercados ya que comienzan a resentirse y que han crecido menos y comienzan a bajar su ganancia. Colócame el número 14, señorito, para que veamos España, el IBEX, el Germany y la zona europea. En España es el que menos ha crecido con un 11%, el alemán con 124% y la zona europea con 27%. O sea, comienzan a caer los mercados ligeramente, con cierta sutileza. Entonces, debemos prepararnos para lo que viene. O sea que los mercados nos están hablando, aunque la bolsa esté subiendo, nos están diciendo, hay un problema, se acerca un problema y tenemos que enfrentar ese problema. Para eso necesitamos información de los mercados, por eso todos los días, cuando el presidente emite un tweet, cuando algo pasa, entonces los mercados se ponen muy nerviosos y reaccionan, porque estamos en la fase 3, en la fase más violenta del mercado y de Wall Street. Colócame la número 15, señorito, para que veamos cómo Alemania es uno de los principales países que más colabora con el Producto Interno Bruto, con el pago de impuestos en la zona europea. O sea que Alemania, aun siendo una economía que se está contrayendo, ha ido recuperándose en cierta medida sus bonos del Tesoro y es una de las principales economías que más colabora, que más impuestos paga a la contribución social en la Unión Europea. O sea que Alemania se mantiene líder en esa posición porque es una de las economías más sólidas y una de las economías de la Unión que como va Alemania definitivamente va la Unión Europea. Colócame el número 16 para que veamos los bonos del Tesoro, la tasa de interés, cómo tiene una ligera recuperación los bonos de 20 años, 25 años y 30 años que estaban negativos, pues por lo menos salen ahora de la parte negativa y se convierten ahora en 0.24 30 años, en 0.20 a 25 años y 0.00 en 20 años. O sea que una cierta ligera recuperación de la economía alemana, pero eso no garantiza que no haya un colapso. Eso es bueno porque prolonga más el colapso. Eso es bueno porque definitivamente pone un poquitico más lejos la posible recesión de la economía mundial. En el próximo bloque vamos a ver qué va a pasar con Japón y vamos a ver la deuda global externa y vamos a ver esa corporación, un análisis fundamental y técnico de cómo un profesional compra acciones en la bolsa, cuáles son los puntos que usted debe ver y por qué debe verlo. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en la parte de Asia, independientemente de que el mercado ha estado expandiéndose, la economía japonesa es cierto que creció, se expandió 0.2%, pero eso no es suficiente. Usted podría decir, bueno, es una buena noticia, depende de qué punto de vista usted lo vea, es una buena o mala noticia. Si lo vemos desde el punto de vista objetivo y de los mercados, podemos determinar que no es tan buena la noticia con la economía japonesa.
Colóqueme la gráfica número 17, señor director, para que veamos. Fíjese que Japón se expande 0.2, aunque la economía global viene contrayéndose. Japón se expande un poquito, pero cuando le damos para atrás, podemos ver esa última barra, 0.2, prácticamente un 1% y más de un 2%. Viene una desaceleración constante. Es cierto que tiene cierta expansión de 0.2, pero no ha crecido al ritmo que debe crecer para sostener la tasa de desempleo mucho más bajita, porque no hay crecimiento, prácticamente 0% de crecimiento en comparación con la primera cuota, más de un 2%. Podríamos verlo, bueno, creció, sí, pero no creció lo suficiente para sostener esa cantidad de empleos, de empleomanía laborando. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de crecimiento, podemos decir, bueno, es positivo porque a pesar de que la economía global se está contrayendo, Japón nos da una buena noticia y se expande 0.2%. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿creció Japón comparado con ella misma lo suficiente para mantener el ritmo de una buena economía? Pues no, pues entonces es negativo para los mercados. Vamos a ver cómo responde los mercados asiáticos y cómo responde Wall Street a esta desaceleración de la economía japonesa. Lo mismo está pasando con la economía alemana, o sea, que tenemos dos focos ya, la parte asiática y la parte europea. Una que es la principal, la tercera economía más poderosa del mundo, y la otra la principal del bloque. Entonces, cuando esas economías comienzan a contraerse, pues arrastran a las demás economías, porque son líderes en el mundo. Y en este caso, Japón muy específicamente, ser la tercera economía mundial más poderosa del mundo y no se expande lo suficiente, pues manda una señal negativa a los mercados y vamos a ver ahora cómo reacciona Wall Street y cómo reaccionan los mercados asiáticos y los mercados europeos. Recuerden que están entrelazados y que tenemos una economía mundial, un nuevo orden económico mundial donde las economías están vinculadas una con otra. Colóqueme la gráfica número 19, señor director, para que veamos la deuda externa global. Fíjese, casi 300 trillones de dólares es la deuda mundial. Es insostenible esa deuda creciendo a ese ritmo. Entonces, algo va a pasar en los mercados. El sector financiero es la línea verde, el sector de los gobiernos, General Government, es la línea roja, rosada, y el sector privado no financiero es la azul. Esa tiene más de 100 trillones de dólares en deuda, el gobierno más de 200 y todo junto con el sector financiero 300 trillones de dólares en deuda mundial. Eso es una locura. O sea, algo va a pasar. Es insostenible la deuda. ¿Por qué le importa tanto al sistema la deuda? Bueno, porque lo controlan a usted. Mientras más se endeudan los pueblos, y ahí está la República Dominicana, la deuda externa, es más de un 55%. Mientras más lo endeudan los países, más control tienen ellos sobre esos países. Entonces decimos que el Fondo Monetario Internacional no es objetivo porque un solo país puede votar que no. ¿Y qué le ha dicho a usted? ¿Qué nos ha dicho a nosotros los países? Que el fondo decide en beneficio de nosotros. Es una institución de control. Lo mismo que la OMC, son instituciones de controles. Y el BI también, el Banco Mundial también. Es para controlar la economía mundial, el sistema financiero. Pero para controlarlo, ¿para quién? Para beneficios de los más poderosos. Es así, ha sido así y seguirá siendo así. Nuestro trabajo es identificar cómo nos beneficiamos de lo que ellos usan y de las políticas que ellos aplican para nosotros beneficiarnos. Ese es el trabajo nuestro. Esto no lo va a cambiar eso. Estados Unidos es el único país con poder de veto en el FMI. O sea que si 185 países levantan la mano y aprueban un préstamo en República Dominicana, Estados Unidos él solo, pues si ese préstamo no va y no va el préstamo ya. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Punto. Es así. Ha sido así. Y seguirá siendo así. Entonces usted no lo va a cambiar ese sistema. Y los imperios se manejan en esa dirección. Entonces, lo que quiere China es llegar a ser lo que es Estados Unidos hoy. Por eso quiere que el yuan sea la moneda del sistema financiero internacional. Por eso
pero va a ser otro tema. El expresidente de Bolivia tuvo que salir del poder porque hizo trampa. Pero debemos recordarle que la marea rosada, el presidente Chávez le dio al presidente Evo Morales 495 millones de dólares de PDVSA y le dio cuarto a todos los presidentes. Nosotros tenemos esa lista del Departamento de Estado, de todos esos presidentes. Entonces, el socialismo del siglo XXI, eso es lo que viene ahora. El imperio viene por cada uno de ellos, por cada uno de los que estaban conspirando para desplazar el dólar del sistema financiero internacional y colocar el yuan. Por ahí es que viene el asunto. ¿O acaso se olvidan de los papeles de Panamá? Pero esos serán otros programas. Entonces, debemos estar claros en lo que está pasando ahora con la economía mundial y qué quieren los mercados y qué quieren los poderosos y cómo ellos, a través de los mercados, controlan el mundo. O sea, casi 300 trillones de dólares en deuda, de la deuda mundial global. Ahí está la nuestra. Más de un 55% del PIB. Entonces, mientras más nos endeudan, más derechos tienen ellos sobre nuestros recursos naturales. Porque es el objetivo. Lo endeudamos hasta que usted no pueda pagar. Y cuando usted falla con sus bonos soberanos, bueno, usted me tiene que dar sus recursos naturales. Es así como funciona el sistema. Ha sido así siempre. Y si usted no lo ve así, bueno, usted está divorciado de lo que es la realidad entonces. Colóqueme, señor director, la gráfica número 20 para que veamos estas corporaciones que han alcanzado récords históricos en su capital. La compañía más poderosa es Apple Computer, con 1.174 trillones de dólares en capital. Le sigue la Magenta, Microsoft con 1.128, luego le sigue Google y en cuarto lugar está Amazon. O sea que entre esas cuatro corporaciones pueden comprar la República Dominicana por 60 años consecutivos. O sea, solamente Microsoft tiene 1 trillón de dólares en capital y Apple también. Y Google y Amazon muy cerca de 1 trillón de dólares. Entonces, cuando tenemos 1 trillón de dólares en capital, o sea, lo que tenemos es un 1 y 12 ceros al lado, 12 ceros entre 75.932, que es el PIB, estamos hablando de mínimo 13 años. O sea que Microsoft puede comprar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana por 15 años. O sea que ellos cuatro, para la República Dominicana comprar esas cuatro corporaciones, necesita juntar todo el Producto Interno Bruto, sin gastar ni un centavo, por 60 años consecutivos. Es para que usted vea el poder de la bolsa. O sea, el poder que significa estar en el mercado de capitales. 4 corporaciones compran la República Dominicana por 60 años, técnicamente hablando. Nuestro Producto Interno Bruto son 75.932 millones de dólares anuales. Y ellos tienen más de 1 trillón de dólares en capital. O sea, 13, 15 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos también otras corporaciones de la parte de Alemania. Ahí vemos Volkswagen, BMW, Tesla supera ya a Daimler Chrysler, lo supera en capital. 4 corporaciones sólidas también del mercado europeo. O sea, todo pasa por la mano de la bolsa. Volkswagen, BMW, Tesla y Daimler Chrysler. Y vamos a ver ahora sí, señor director, el análisis fundamental de una de esas corporaciones, de Microsoft, como un profesional en bolsa compra una acción de Microsoft. En este caso, cuando tomé la muestra, Microsoft costaba 149.73, está muy cerca de ahí. El ticker symbol, MSFT, se negocia en el New York, en el Nasdaq, en el National Association Security Dealer Automated Quotation System. Share outstanding tiene 7.643 millones de acciones disponibles a la venta y tiene 1.142 trillones de dólares en capital. Tiene un excelente P/E ratio, es el precio entre los beneficios de la acción de 28. Ese número, a mí me gusta que sea menos de 40, extraordinario, y paga un 52 EPS de 5.31. O sea que si usted tiene 1.000 acciones de Microsoft, Microsoft le va a mandar a usted un cheque por $5.300. En lo que va de año, Microsoft se ha ganado net income limpio 39.24 billones de dólares
limpio este año y tiene 144,000 empleados, un EBITDA de 19.66, un price to book, el libro de las acciones de Microsoft 10.01 y el porcentaje de las instituciones 72%, y sus ventas crecieron este año en 13.9%. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea que si a los fondos de cobertura le gusta Microsoft, a Luis Fernando García también le gusta Microsoft. Microsoft se ganó 39 billones de dólares este año. Si tiene beneficio las acciones de Microsoft, a Luis Fernando García también le gustan las acciones de Microsoft. Las ventas crecieron un 13.9% este año y tiene un capital de 1.14 trillones de dólares y 7.600 millones de acciones disponibles en la bolsa. Entonces, si a usted no lo motiva esto como empresario o como industrial, alcanzar el prestigio y la magnitud de lo que significa con solamente cotizarse en la bolsa, entonces usted está perdido en lo claro, porque usted no sabe lo que está haciendo. El mercado de capitales es para eso, para expandir su empresa a nivel internacional, y la bolsa le da ese prestigio a usted. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que nos vayamos, veamos el análisis técnico de Microsoft. ¿Cuánto cierra? 149.74. Acérqueme un poquitico más. ¿Me interesa Microsoft a ese precio? No, ya está sobreextendido a 149.73. ¿Puede seguir subiendo? Sí, por supuesto que sí. A Luis Fernando García le gusta Microsoft a $130. Si toca de nuevo $130, entonces dará una extraordinaria posición de compra de nuevo, pero no a este precio. ¿Por qué? Porque hay 200,000 acciones y yo no tengo por qué elegir una acción que ya se fue, que el año pasado, a principio de año, costaba $99 y hoy cuesta $149. O sea que $100,000 en enero, hoy usted tiene $149,000. 5 millones de pesos en enero, hoy usted tuviera 7,5 millones de pesos en apenas 11 meses. O sea, es imposible ver que usted coloque 5 millones de pesos y le genere 2,5 millones de pesos en 11 meses, a menos que no sea en una corporación sólida como Microsoft y toda la que le presentamos y que esté definitivamente cotizando en la bolsa de valores. Los empresarios dominicanos, las corporaciones dominicanas, no tenemos una sola corporación en la bolsa en Wall Street, excepto ahora que entró Leche Rica en República Dominicana. Entonces no tenemos la oportunidad de nosotros crecer como crecen los inversores, los inversionistas que compran acciones de Microsoft. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García y recuerde siempre que la próxima semana usted tiene una cita con nosotros. Bye bye y hasta pronto. Pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó